Mis hermanos, la palabra dice así, hago lectura de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santísimo. Amén. Y dice así, el apóstol, usado por el Espíritu Santo, porque así como nosotros, él también fue un instrumento para dejarnos los misterios escritos. Y muchas veces creemos que sabemos todo y comprendemos y sabemos porque otros han enseñado, pero siempre hay algo que no ha sido entendido, no ha sido comprendido. Glorias a Dios. Y la palabra dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Y falando el apóstol Pablo, cortando aquí, para poder explicar, hablando de su tiempo, ¿tá? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Dios, Señor, Dios Todopoderoso, te invocamos en este momento, Señor Jesucristo, para que tu poder descienda, baje sobre tu iglesia, Señor. Nos puedas ungir, Señor, y nos puedas hacer entender, comprender, y con tu sabiduría, Señor, nos hagas comprender todas las revelaciones que puedas decir a través de este instrumento, para que todos nosotros podamos nos llenar con el poder de sabiduría y de conocimiento de tu Espíritu Santo. Que sea bendito tu santo nombre, Señor Jesucristo, en todo lo que se diga, en todo lo que se entienda, en todo lo que pueda ser construido con esta palabra, así sea en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Pueden sentar, mis hermanos, por favor. Pablo advirtiendo a la iglesia en aquel tiempo que no era próximo el tiempo del fin, porque tendrían que haber algunos señales para que nosotros pudiésemos venir a saber cómo sería el fin de los tiempos. Se han pasado 2 milenios, 2 tiempos milenares. Y en todo ese tiempo que se ha predicado el Evangelio ha sido en tiempos difíciles, porque la iglesia ha sido perseguida desde el principio. Siempre. Cuando el Señor Jesucristo predicaba a los judíos, a los israelitas, a su pueblo, ya que vino por ellos, pero también estaba la promesa que predicando a ellos y ellos no entendiendo, no comprendiendo, el Señor llamaría a los gentiles, que somos nosotros. Desde aquel tiempo hay persecución. Porque el Señor mismo no fue creído al principio. Fue por algunos creídos y por otros no. Y por lo más que deberían haberse manifestado con alabanzas y glorias al Señor por recibir al Señor Jesucristo, estos mismos oprimieron al Señor Jesucristo, lo persiguieron y lo quisieron matar desde el principio. Fue difícil para el Señor mismo, el mismo Dios encarnado, predicar el Evangelio en la tierra. Más es para cada uno de nosotros si predicamos el verdadero Evangelio a toda la humanidad. El Señor fue escuchado por algunos y por eso que el pueblo de Israel en rebeldía se quedó en la ley, en la carne, y pasó la gracia a todos los gentiles. Y por eso que nosotros estamos en su presencia en este momento, que es lo maravilloso. Y después los apóstoles también fueron perseguidos y la mayoría muertos. Sabemos que Juan, el apóstol, no fue ejecutado. Pero también en la historia, según la historia, no que diga el Evangelio, él fue echado a
a un tiesto con aceite hirviendo y no murió. Después fue desterrado en la isla de Patmos. Y ahí él escribió el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis. Que todo está en misterio y también tiene que ser analizado con mucho cuidado. Y no digo yo que si alguno cree o alguno entendió de una forma diferente, eso lo digo en todos los ministerios, no quiere decir que esté fuera de la palabra del Señor, es que lo que pasa es que no hay el mismo entendimiento para todos. Como así el que alaba, así el que canta, no tiene el mismo don que tienen aquellos que se hacen famosos por el don de la música. Algunos cantan mejores, otros peores o menos, y así también en cuanto a la revelación de la palabra de Dios, porque somos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, y el Espíritu de Dios es el que revela todo y nos usa según su voluntad. Amén. Glorias a Dios. Por eso es que nos comunicamos, todos, ¿cierto? Nos comunicamos y cada uno comunica de cómo el Señor nos puede usar para que así todo sea dicho, todo sea hecho, para que todos los dones sean manifiestos en medio de la iglesia en diferentes hermanos. Glorias a Dios. Entonces el apóstol dice, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque primero tendría que manifestarse el día, ¿sí?, de la apostasía. Primero tendría que aparecer la apostasía para que se manifestase el hijo de la perdición y después viniese el fin. Es claro que a través de la historia podemos ver, si revisamos la historia, vamos a conocer, vamos a entender, vamos a saber que hubieron grandes hombres que fueron contra la palabra de Dios, otros grandes conquistadores, hombres que se dedicaron solamente a dominar otros pueblos, a oprimirlos. Aparecieron religiones contrarias a nuestra fe. Bueno, el anticristo siempre se manifestó a través de los tiempos. Y hombres que no eran anticristos, pero eran criminosos, como grandes conquistadores, como Atila. También emperadores como Napoleón, Hitler, o Engel, que creó o escribió la doctrina comunista, Stalin, que fue un líder que mató millones de personas también, Mao Zedong en la China. O sea, sin meterse a la política, yo les digo que hubieron por todos lados hombres opresores y dominados y dominantes de la humanidad, y la flagelaron y la consumieron en terror y en muerte. Pero nosotros siempre, digo nosotros, la iglesia, siempre estuvimos firmes delante de la presencia del Señor a través de todos los tiempos. Y hoy en día estamos firmes porque el Señor nos mantiene firmes en el poder de su Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos identificar la apostasía de estos tiempos? No es tan difícil. ¿A dónde está la apostasía? Bueno, hay una incredulidad enorme en medio de la sociedad, no solamente chilena, sino que del mundo entero. Con el surgimiento de nuevas doctrinas, tanto religiosas como políticas, y doctrinas socioeconómicas y religiones foráneas como otras del Medio Oriente, de allí del mundo de las Arabias, o el mismo India, que hay muchas religiones. Y la religión que tiene las Naciones Unidas, por ejemplo, que es la de derechos humanos, y que esa manifestación de poder se ha introducido en la sociedad actual de todas las naciones, porque al final no acaba gobernando el presidente que está establecido, o el Senado que está establecido en cada nación, acaban gobernando una política globalista que acaba influenciando todos los poderes que hay en cada nación, y así se ha metido como una religión que intenta controlar toda la sociedad establecida, y a través de todos los tiempos, como hemos
nosotros conocido la tradición chilena, la tradición de todas las naciones, se ha ido desvirtuando, se ha ido destruyendo y ha venido apareciendo otro tipo de doctrina que guía y lleva todo el mundo por un camino bien opuesto a la palabra de Dios. Ya cada día está más difícil realizar la obra de Dios por esa doctrina sociopolítica, económica, y ese idealismo que nació en la nueva Agenda 2030 que se va a establecer de aquí a pocos años, donde va a establecerse un poder globalizado. No sé si ustedes ya han escuchado esa Agenda 2030. Y esos poderes están dominando la sociedad y la mente, el pensamiento de jóvenes, adultos y viejos, de toda una sociedad que ya no es la misma que conocimos hace 30, 40 o 50 años atrás, o la que había cuando fue fundado cada nación. Entonces, la apostasía viene así, distorciendo la verdad. No viene solamente dentro de la iglesia. La apostasía que sucedió dentro de la iglesia tradicional fue la idolatría. La idolatría. Entonces fue destruyendo las bases de la palabra expresada a la iglesia, y así se comenzó a adorar a Dios a través de ídolos y no a través de Jesucristo en forma directa. Entonces el diablo es muy inteligente. El diablo viene distorsionando, metiendo cositas en cada ministerio, digamos así, pues las iglesias tradicionales, para así destruir toda fe. ¿Cómo destruyó el diablo esa iglesia tan fuerte y poderosa políticamente y socialmente, conocida como la Iglesia Católica? ¿Cómo la destruyó? A través de la idolatría, a través de la promiscuidad, porque algunos se corrompieron dentro de la propia iglesia y pecaron, molestaron menores, violentaron, engañaron, robaron, ¿cierto? Mintieron, hicieron varios actos de maldad. Entonces el diablo viene así. De repente se habla de derechos humanos, se habla de defender la familia, se habla de defender la familia, sí, pero ¿qué familia? ¿Cuál familia es la que quiere defender usted? ¿De un hombre, de una mujer? ¿O la familia que cada uno quiere tener? ¿Con un animal, con relacionamiento con un animal, o personas del mismo sexo? Y no hablando de política, solamente le estoy diciendo una realidad que está sucediendo ahí, y que si no nos ponemos firmes podremos ser también nosotros atingidos de una forma o de otra. Por eso tenemos que tener una fe firme en nuestra convicción en Jesucristo, para que no podamos ser movidos del camino que Dios nos trazó, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Glorias a Dios. Entonces, por eso es que le estoy conversando, para que podamos entender qué es lo que es apostasía. La apostasía es solamente los errores, los pecados que puede tener la iglesia. No, por el contrario, comenzaron por la sociedad. Porque los jóvenes son educados, no como eran educados antiguamente, son sensualizados en las enseñanzas, en los colegios. Se les enseña una ideología de género que no es la que fue enseñada para nosotros los más viejos cuando nos criamos. Imagínense, si está difícil ahora para tener una familia, imagínense de aquí a 10, 20 años, ¿cómo va a ser? O sea, si ahora la mayoría de los matrimonios se casan y se separan después de un par de años, o la mujer traiciona al marido, el marido traiciona a la mujer, y están llenos de promiscuidad, maldad, arrogancia, mentira, pasiones vergonzosas. Imaginen cómo va a ser de aquí a 10 a 20 años. Europa, que es la cuna del Evangelio, vamos a decir así, de Occidente, hoy en día no hay 1% de cristianos.
Aquellos cristianos que usted ve cuando está el Papa hablando para todo el mundo y hay una multitud inmensa, no son cristianos, la mayoría son turistas que están mirando ahí nomás. Claro, son turistas que están mirando, no son personas de fe. Personas de fe son ustedes, somos nosotros todos aquí que estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Gracias a Dios. También hay leyes que se están queriendo levantar, que están diciendo así que todos tenemos el mismo derecho de ejercer cualquier profesión o de creer en cualquier religión. Pero resulta que para nosotros la única religión y la única verdad es Jesucristo. El único camino y verdad y vida. Pero si se establece una ley en donde todo aquel que discrimina a alguien por su fe va a ser punido y castigado, entonces lo primero que vamos a ser castigados somos nosotros, porque nosotros decimos que solamente hay un camino. Y los demás dicen, no, cree lo suyo y yo creo lo mío. Pero yo le voy a decir, no, pues la única verdad es Cristo. Y por eso viene la persecución. Por eso viene la persecución. Entonces la apostasía viene del medio del mundo queriendo dominar a la iglesia, queriendo contaminar los pensamientos, la fe de la iglesia. Es así que el enemigo se introduce de una forma bien sutil, viene calladito, como escondida. Si usted es picado por una serpiente, ¿cómo es picado? Porque ya está escondida, lo ataca de repente, lo ataca en la noche cuando usted está durmiendo, de repente usted va caminando, no la ve, ¡pum!, le pica. Una araña, un escorpión, siempre ellos atacan cuando están al acecho, cuando usted no las ve. Porque si nosotros viésemos cómo el diablo viene, lo reprenderíamos, porque así lo hacemos. Pero no viene así el diablo viene así, sutil, viene despacito, viene por las costumbres, viene por las ideologías, por las cosas que se establecen. Si ahora no hay más derecha e izquierda, está el pueblo de Dios y el mundo nomás. Claro, si no hay más derecha e izquierda. La derecha se corrompe de una forma, la izquierda se corrompe de otra y el diablo aprovecha todo. Y nosotros los peleamos por tonteras. Claro, tenemos que estar solamente en la fe. Gloria a Dios. Bendito es el santo nombre del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, dice aquí, porque no vendrá sin que antes la apostasía o el fin del mundo venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Ahí a donde vamos a llegar. Cuando viene la apostasía, después de la apostasía o durante la apostasía se manifiesta el hombre del pecado. Nosotros llamamos que viene el tiempo del anticristo y el anticristo va a dominar el mundo. Sí, sabemos de eso, y es claro, y es real. Pero la palabra nos está enseñando aquí que cuando venga la corrupción plena y total del mundo, afectando a la iglesia, porque una vez que nosotros nos quedemos firmes en nuestra fe, y el mundo ya tenga una nueva religión, una nueva ideología, ¿qué va a hacer? Nos va a perseguir, como lo que está sucediendo, solamente que está sucediendo de a poco. Y después de la apostasía se manifiesta el hombre del pecado. Entonces hay un hombre del pecado, un hombre de la perdición que se manifiesta porque primero vino la perversión. Y vino de a poquito. A través de la música, de repente ve usted un horóscopo, una película. Y son entretenidas, yo también las veo, pero yo sé que son todas con un sentido, con un trasfondo ideológico y maligno. ¿En qué película ahora no hay personas del mismo sexo se besando, se agarrando? Antiguamente el jovencito era el hombre, ¿eh? Ahora no, ahora son las mujeres. Y no es poniendo a las mujeres contra los hombres, nada de, porque hay mucha heroína. Yo tengo mi mujer heroína, mi hermana heroína, mi madre también heroína. Pero no se trata de poner la mujer y adelante y el hombre al lado. Pues no se trata de eso. No. Nosotros
dentro del concepto y conocimiento de la palabra tenemos un modelo de familia, donde el hombre es la cabeza, la mujer, ¿cierto? Es la que sustenta el hogar, es el modelo también, la que sin ella no hay más familia. Porque si la mujer se corrompe, si la mujer cree que es hombre, bueno, ¿y quién va a tener los hijos? Si el hombre cree que es mujer, bueno, ¿y cómo? Siendo que Dios fundó la familia en el tiempo cuando colocó el hombre en la tierra, pues puso Adán y Eva. La primera familia fue Adán y Eva. Y el mundo se ha multiplicado, ha sido por eso. La familia es la familia, hombre y mujer. Si se acaba la familia, o sea, si se pone la mujer contra el hombre contra la mujer, y los hijos contra los padres, se acaba la familia, se acaba el relacionamiento, nadie quiere tener más hijos, y se acaba el mundo. Ni aunque el diablo no tome este mundo, de aquí a 50 años no va a quedar nada en esta tierra, porque nadie quiere tener más hijos. Hay uno que otro niño, hermano. ¿Sabían que hay pueblos ahí, Japón, por ejemplo, Singapur, hay otros pueblos, que tienen un porcentaje de 5%? Porque el porcentaje para que se multiplique la población tiene que ser de 2,2. O sea, un matrimonio se casa y tiene más de 2 hijos, un porcentaje un poquito más de 2 hijos para que se mantenga la población. En Europa no se multiplican, no disminuye la población porque vienen inmigrantes. Y no soy contra la inmigración, porque yo mismo soy inmigrante en Brasil, pero lo que pasa es que no son más personas del pueblo que se están multiplicando, porque ellos tienen una política de no ¿cómo se llama? Procreación. Entonces, aquí en Chile también. Chile ha aumentado la población por la inmigración. Y no soy contra la inmigración. Cualquier inmigrante que haya por ahí está bienvenido. Pero lo que pasa es que los chilenos le metieron en la cabeza que la familia no es más importante. ¿Qué niña o qué joven cuando se pone a trabajar, él quiere casarse y tener 4 o 5 hijos? El pastor me dijo, yo tengo 8 hijos. ¿Será que alguno quiere tener de 8 hijos? No, porque es muy difícil, tengo que trabajar mucho, tengo que tener un poco de tiempo para mi vida, tengo que dedicarla a mi persona. Entonces hay un egoísmo y yo no voy a ser un esclavo de mi hijo, y comienza con esa historia. Entonces nadie quiere tener hijos. Bueno, ¿y quién va a ser el chileno del futuro? ¿Ah? No, pues no va a ser nadie, pues se va a acabar. En Japón, millones de habitantes en Tokio, 30 millones, no sé cuántos son, 35 millones, no sé cuántos millones son, de puros viejos. Si no hay jóvenes, nadie quiere casarse, nadie quiere multiplicarse. Aunque no viniera el diablo y dominase eso, el hombre mismo se autodestruiría. Cuando el pensamiento que vemos hoy día en Chile existía hace 50 años atrás, no existía. Yo conocí otro Chile, yo no conocía este Chile que hay acá. No es el mismo. Yo me fui de acá en los años 80, pero hoy en día Chile no es lo que yo veo, no es el mismo. Nosotros teníamos orgullo de ser chilenos. ¿Verdad, padre? ¿Verdad eso? Sí, amén. Amábamos nuestras tradiciones, nuestra bandera. Ahora no hay ese amor. No hay ese amor. No hay ese amor. Es lamentable. Gracias a Dios que está la iglesia del Señor. Y que el Señor nos ha ayudado a conservar nuestra identidad. No es toda la gente que me invita a predicar, porque hoy día estoy hablando como que de lo social y también de la palabra, porque le hago entender, mis hermanos, a través del Señor, de que lo que se está pasando aquí, lo que está pasando aquí en la sociedad chilena y brasileña, está destruida, está totalmente corrompida. No hay forma de volver atrás. ¿Quién ya leyó Apocalipsis capítulo 18, cuando alguien se lamenta, cuando el apóstol se lamenta de Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Babilonia es esa grande ciudad que está en el mundo entero, la sociedad entera que está cayendo.
Entonces cuando nos lamentamos de cómo era Babilonia antiguamente, que había esperanza para muchos de salvación en el medio, hoy vemos una Babilonia que jamás tendrá el brillo que tenía antes. O sea, no hay vuelta para lo que está, no hay vuelta, porque el Señor dice que nos viene a buscar. Si el Señor no dijera que nos viene a buscar, entonces yo diría, bueno, tratemos de mejorar esta sociedad. No, pues el Señor dice que va a venirnos a buscar y nos va a hallar fuera de aquí. No dice que va a hacer una casita para cada uno por aquí, nos va a dejar más algunos años. No. El Señor dice que viene de repente y nos va a hallar a todos. Y el resto nomás. Así, pues, la palabra dice así, pues. Porque el Señor no nos ha dado esperanza para el mundo. El Señor dice que hay que nacer de nuevo, y naciendo de nuevo somos nueva criatura, que somos peregrinos por esta tierra. Glorias a Dios. Hasta antes que venga la apostasía, o sea, no habrá ninguna manifestación del fin del tiempo antes que no venga la apostasía. La apostasía, acabamos de conversar sobre eso. Y se manifieste el hombre del pecado, el hombre del pecado. Entonces de repente nosotros miramos una pura persona. Si fuera una pura persona, si yo supiese quién era Cristo, voy a llegar y le digo, Dios perdona, y yo lo voy a tirar de cabeza un hoyo. Claro, ya, se acabó el hombre del pecado. El hombre del pecado somos todos. Son millones, billones de seres humanos. ¿Sí? Esa ideología que ha abrazado la mente, los pensamientos, los impulsos, los malos instintos del ser humano. Es el hombre del pecado. El hombre del pecado son muchos hombres del pecado. Claro que siempre va a venir un líder, ¿no? Pero antes tiene que venir la apostasía y se manifiesta el pecado en ese hombre de la perdición. El hombre del pecado, el hombre de la perdición. Converse con una persona que no cree en Dios, que es contra Dios. Lo insulta, capaz que le pegue. ¿Sí? ¿No? ¿Pega? Sí, pues si está feo ahí para enseñar el evangelio, ¿eh? Para predicar el evangelio está muy feo ahí afuera. Ese es el hombre del pecado. Todavía hay oportunidad de que se conviertan, pero va a haber un tiempo que no va a haber más oportunidad de que se conviertan, porque va a ser retirado aquel que retiene, que se manifieste ese hombre del pecado. Ese poder que corrompe la sociedad, el mundo, siempre estuvo, del tiempo del Señor. Pero el Señor no lo dejó tomar el poder a través del poder y la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no deja que se manifieste ese hombre del pecado. Pero el Señor comienza a retirarse cuando comienza a escoger todos los que ha escogido desde antes del principio. Entonces va a llegar una hora que el Espíritu Santo se retira y quedamos nosotros, sus hijos, con el Espíritu nomás. Y ahí nos viene a buscar. Pero va a llegar un momento que se acaba la oportunidad. Pero el que tiene el Espíritu, los que tenemos el Espíritu, los vamos a conservar siempre hasta el final, hasta que no venga el Señor. Cuando venga el Señor, nos lleva a todo. Y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. ¿Está viendo que es un hombre, es un ser humano? Ahí todo el mundo mira para uno puro. No, si fuera uno puro yo mismo lo agarro a patada. Ponía que sea evangélico, lo acabo, le disparo, le pego un palo. Ah, estoy igual que a tomar el mundo, toma. Claro, sería lo más fácil, po. No, pero si es mucha gente. Si el mal que está en todo el mundo allá afuera, po. Va a destruir el hombre del pecado de afuera. Le aparecen millones de hombres del pecado ahí. Nos linchan. A través de la palabra no, sí. ¿Ah? Gloria a Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Y qué es lo que hace ese pueblo ahí? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y va a ser hasta contra las religiones falsas. ¿Ah? Cuando se manifieste ese hombre del pecado, se va a ver en sí mismo como Dios. Y va a aparecer, ahí va a aparecer el diablo ahí, con el hijo del demonio. Ahí va a aparecer. ¿Ah? Para cuando tenga donde agarrarse. Por en cuanto no tiene donde agarrarse, entonces corrompe a la gente nomás. Pero cuando tenga donde agarrarse, quedará a sentarse en el trono de Dios. ¿Saben cuál es el trono de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, ¿qué es lo que dice la palabra? Que somos el santuario de Dios vivo, viviente. Entonces, ¿cuál es el trono de Dios aquí en la tierra? Su corazón.
¿Y cuál es el trono de Dios que quiere invadir el hombre de la perdición? Satanás. Ahí el hombre, es Satanás que invade el corazón del hombre de la perdición. El corazón de él. Claro, el corazón del hombre es el trono que quiere invadir Satanás. No es el templo que van a hacer allí en Jerusalén. No, ¿para qué? Unos cuantos ladrillos allá. Si el templo que Dios consagró para Israel fue primeramente el santuario, que se acabó, después el templo de Salomón, después fue destruido, ¿cierto? No fueron destruidos esos templos. En el tiempo de Babilonia, cuando Nabucodonosor mandó destruir el templo, y después de la era cristiana, en el año 70, el general Tito de Roma destruyó el tercer templo. Y ahora el templo que hay ahora es en el corazón del hombre. ¿Usted cree que Dios va a hallar unas cuantas piedras, vigas de madera para el cielo? No, el Dios quiere el alma nuestra. Quiere nuestra alma. Es el trono. Cuando vemos que un hermano sale de la presencia del Señor, ¿qué es lo que lamentamos? Que él dejó de creer, que él se pervertió, que él se apartó. ¿Por qué? Porque su corazón se enflaqueció, se debilitó y fue dominado por Satanás, por la incredulidad. Entonces, ¿de dónde comenzó? Por la mente y entró al corazón. ¿Ah? No fue porque la casa de él fue tomada por el diablo. ¿Para qué quiere el diablo casa? No, quiere el hombre, quiere el alma del hombre. ¿Qué corrompió en el paraíso Satanás? Corrompió a la mujer para que la mujer le diese el fruto del conocimiento prohibido al hombre. Conocimiento que entra por el oído, por el escuchar. Nunca fue una manzana ni fruto como ustedes puedan imaginar. Conocimiento del árbol del conocimiento del mal. En el paraíso, ¿qué es lo que tenía? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del mal. Ellos prefirieron ¿cuál? El árbol del conocimiento del mal. En el medio, ¿qué es lo que está entre nosotros? El aire. El bien y el mal está entre nosotros. Está. ¿Cuál es que nosotros aprovechamos? El bien. Pero también está el mal. Entonces, entre nosotros está el bien y el mal. Nosotros todavía estamos, digo, no aquellos que fuimos separados por el Espíritu Santo, pero en la carne, en el hombre natural, estamos sí plantados ahí el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es el árbol. Esa identidad que se forma a través de esa manifestación que se produce en el hombre. El diablo se presentó como árbol de conocimiento y bien del mal. O sea, eso que le metió en el cuerpo, vamos a decir, en el ser a Eva y después a Adán. Esa manifestación vino a ser, o sea, con el aguijón del diablo, vino y le introdujo el pecado en el hombre. Entonces, conocimiento del mal es conocimiento que viene a través del audio, de la palabra. Así el diablo corrompió todo. Lo que está haciendo ahora, a través del engaño, el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Toda mentira. Toda mentira. Todo lo que no es de Cristo es falso profeta. Toda religión, toda filosofía, toda política, todo lo que se diga, tus propios pensamientos suyos, si no son en Cristo, son el falso profeta. ¿Qué es lo que la palabra dice? Que el falso profeta hará que se marque los hijos de la perdición la marca de la bestia. ¿Por qué la marca de la bestia? Porque el hombre 666 significa así. El hombre que al sexto día de la creación fue colocado como el sexto hombre, porque ya estaba en pecado. Hay 6 días en la creación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después el séptimo está en la creación. No, el séptimo día es del Señor en donde descansó. Entonces es espiritual. El séptimo día de descanso nuestro no es como los adventistas dicen, sino que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que entendemos. Yo creo que después de esto, no importa si van a quedar contentos, no, yo quiero que queden contentos. Yo sé que duele el cuerpo un poquito porque se hablan cosas fuertes, ¿no?
podría haberle saltado aquí, profetizado que cada uno de ustedes tiene unas ¿cachai? Bendiciones. Sí, lo podría haber hecho, pero hay otros predicadores que hacen eso. Pues yo no, pues yo les traigo esta realidad del fin de los tiempos, porque Dios me dijo que lo hiciera así. Hay otras palabras que predico, sí, parábolas y inúmeras palabras que hay en la Biblia, pero esta vez para ustedes Dios me mandó a predicarles esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Entonces, este ser, que es un poder oculto, es un poder que se manifiesta sin que usted lo vea. La humanidad no ve ese poder, pero se manifiesta ¿en quién primero? En el que está en el mundo. Ustedes sabían que la mayoría de los poderes que dominan el mundo, la mayoría de las autoridades que hay sobre la faz de la tierra, ellas pertenecen a un culto oculto. A un culto oculto. Se llama fraternidad. Y no le voy a decir otros nombres porque ustedes se lo imaginan. Esa fraternidad usa una señal para todo, que es una pirámide. ¿Y por qué usa una pirámide? El compás. El compás. Porque el compás, imagínate ese compás sobre la tierra. Usted lo da vuelta y domina toda la base. Y esos seres, ellos tienen grados en sus cultos. Son 33 grados que tienen ellos. ¿Sabe por qué? Porque también nosotros tenemos 33 vértebras. 33 vértebras. Está queriendo echar hasta perder el sonido, pero igual está el grabadorcito ahí, no se preocupen. ¿Sabían que nosotros tenemos 33 vértebras, cierto? Entonces esto dice, hay 33 grados. 33 grados. 33 bases para que el hombre se desdoble. En este final de los tiempos, ¿sabe cuál el proyecto de Satanás? Darle a todo esa capacidad de desdoblamiento. ¿Qué es lo que dice la palabra? En Apocalipsis capítulo 9. Que cuando se abre el pozo del abismo se oscurecerá la faz de la tierra, ¿cierto? Y saldrán de allí unos langostas, ¿cierto? Que picarán como escorpiones aquellos que no tienen la marca de la promesa, que son hojas verdes, ramos verdes, árboles verdes, mas sí solamente atacarán a aquellos que no tienen la marca de la promesa, la marca de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Entonces estos seres los picarán y el dolor de ellos será como el dolor que causarán será como de escorpión. Y serán como 5 meses los que atacarán. ¿Sabe por qué serán como 5 meses? Mire el misterio y recuérdenlo. Cuando el Señor provocó el diluvio, causó el diluvio, subieron las aguas y se quedaron por 5 meses por sobre la faz de la tierra. Demoró 1 año y 10 días, sí, el diluvio, pero por 5 meses estuvieron totalmente cubiertas. Entonces, 5 meses significa lo siguiente: 5 meses significa por un tiempo indefinido, para siempre, que querrán morir y no podrán. O sea, todo el individuo que cuando el Espíritu Santo se retire, fallezca, pierda este cuerpo, esta conciencia, quedará deambulando como demonio. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. ¿A dónde también lo dice? Capítulo 16 de Apocalipsis, que dice que hay 3 espíritus inmundos que salen del zaguán del barro cuando se seca el río Éufrates, que son como ranas y que son espíritus de demonios. Del espíritu de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia salen 3 espíritus inmundos que salen a reunir todos los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la gran batalla de Armagedón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Prepárense. Significa, de la boca, hay hombre, el demonio tiene boca, pero se comunica a través del hombre, de la boca, de los que comunican al dragón, los que comunican al falso profeta y a la bestia, saldrán a reunir las almas de todos los hombres para la gran batalla. Y si los salen a reunir para una gran batalla, quiere decir que no mueren, po.
Porque si murieran y desaparecieran y fueran para el lugar de los muertos, para ser juzgados después del milenio, diría la palabra que no, porque que no serían reunidos. La palabra dice que los demonios, esos 3 demonios, los salen para reunir, para que participen de una batalla. ¿Cuál es la batalla de Armagedón? La última, a donde viene Cristo, y Cristo mismo los vencerá. Entonces van a estar conscientes. Por eso que la palabra ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis dice que no podrán morir. Querrán morir y no podrán. O sea, y no estamos diciendo, creyendo en almas penadas, no, estamos diciendo lo que la palabra dice, y la palabra dice así, po. Si no lo dijese la palabra, yo diría, no es verdad, ¿no? Pero la palabra dice, y todo para el final de los tiempos. ¿Usted cree que un satanista que sirve al demonio, él va a morir, va a ir para el juicio final y se va a salvar? No se va a salvar, por la palabra dice que no. Dice que no. Las generaciones, desde el tiempo de la Torre de Babel hasta el tiempo de Jesucristo, se salvaron tal vez uno, tal vez otro, pero el Señor escogió un pueblo nomás, Israel, y después vino a puro Israel, y después vino el tiempo de la gracia. Y esos pueblos que no eran de Dios, ¿se salvaron? No se salvaron. Entonces nosotros somos privilegiados por eso. En el tiempo final van a ser salvados, van a ser juzgados, no, porque el juicio del tiempo de las obras, habrá un juicio para aquellos que no bajan con el Espíritu Santo al lugar de los muertos, va a ser por las obras, pero las obras después que el Señor vino, porque antes toda obra era mala, porque así también en Romanos hay 4, si no me equivoco, dice que hasta Moisés no se consideraba el pecado, más el hombre permanecía en la muerte, porque no había ley hasta Moisés, no había ley, pero el hombre estaba en la muerte. O sea, vino la ley para que el hombre conociese la voluntad de Dios, y ahí se vino a creer en Dios por medio de la ley, porque antes no había ley. Abraham creyó y Dios eso se lo dio en justicia. Y no había ley, pero al que creía, y los judíos que la mayoría no creía, Dios les dio una ley porque no creían, por eso les dio una ley. Pero hasta ese tiempo, mismo que no pecasen, porque si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay conocimiento de Dios, no hay pecado. Pero el hombre permanece en la muerte. O sea, si pasa un joven, un hombre, un viejo, qué sé yo, cualquier uno pasa por la calle y dijo, yo nunca escuché de Dios, no sé, no conozco el pecado. Sí, pero permanece en la muerte. O sea, no se va a salvar.